Bueno, mi nombre es Florentino Díaz Ahumada. Yo estudié literatura como pregrado y luego me dediqué al estudio, a la formación de la medicina tradicional oriental desde el 2003 hasta el momento, ya casi 17 años que llevo en eso y bueno, he realizado también una maestría en escritura creativa en la Universidad de San Marcos, en Perú, en Lima. Y asimismo también he publicado, el 98 fue mi primer libro, ya son más o menos 11 publicaciones, 11 libros que vengo realizando hasta el momento. Desde hace un año con 10 meses, como parte también de mi trabajo, digamos, artístico, terapéutico, he incursionado también en el trabajo político y me desempeño con un cargo político en mi país, que es el de regidor metropolitano, ¿no? de la ciudad de Lima. Creo que ustedes lo llaman concejal de Lima. Y en estos momentos, bueno, eh, estoy un poco como que articulando todas estas facetas, la artística, la terapéutica y la política, junto con mi amigo Enrique Bernales, a través de lo que hoy buscamos presentar, que es la inmanencia, interfaz del ser y el sentir. Y en ese sentido, yo quisiera de pronto empezar a compartir esta, este PowerPoint. Entonces, el tema que nos compete hoy es agradecerles, ¿no? Primeramente agradecerles a ustedes. Enrique me ha comentado el grupo que conforman, el bonito grupo humano de mujeres, de hombres, que están, bueno, en esta vivencia de la traducción, en esta vivencia muy especial de reencontrarse con el lenguaje y con los lenguajes. Entonces, en ese sentido, el tema de hoy del taller es, vamos a contar sobre qué es lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es también una invitación para que dialoguemos, para que también ustedes podamos conversar y en ese contar ustedes puedan también realizar algunos ejercicios que nosotros vamos a sugerir en esta vivencia de la inmanencia interfaz del ser y el ser. Aquí está, bueno, la presentación de Enrique Bernales, que ya ustedes bien lo conocen, pero yo voy a nombrar algunos rasgos de su biografía. Bueno, Enrique Bernales es doctor en literatura por la Boston University y ahora es también profesor, Associate Professor of Spanish, bueno, en la Universidad de Colorado, ¿no? Como ya saben. Él ha publicado, tuve el honor, el gran gusto de publicar con Enrique en el 98, nuestro primer libro, Inmanencia, un primer libro grupal, y luego también ser el editor de otro de sus libros, en el año 2019, Regreso a Big Sur, un precioso poemario que quizá muchos de ustedes ya lo conocen. Asimismo, Enrique ha publicado Regreso a Urobórea en 1999, 21 poemas, Sir Wen, 2004, séptimo poema en el 2020 y la novela Los Territorios Ocupados. La antología de poesía peruana de los 90, Los Relojes se han roto, editados en México en el 2005, y nuestra última publicación en conjunto como editores en esta propuesta que más adelante estoy seguro que Enrique va a poder expresarla a cabalidad, es Convivio, Interfaz de Sanación Poética, este año 2020, presentado el 5 de octubre del presente mes. Bueno, entonces ha participado en diferentes encuentros literarios en Estados Unidos, México, Argentina, Francia, España, y sus poemas han sido publicados en Revista de Colorado, en Estados Unidos.
y México, ¿no? Y mantiene una página cultural en la revista Viceversa de Nueva York, con entregas semanales de poemas, cuentos, reseñas y crónicas. Bueno, este es lo que estamos presentando. Yo estudié literatura, como ya les mencioné. Mis publicaciones son Transmutación de la Ciudad, el 2002, La Revolución de los Peces, 2007, 28, 2013, algunas, ¿no? No he puesto acá algunas otras para ya no ocupar mucho el PowerPoint, pero y ya lo que les he mencionado sobre mi cargo en estos momentos político y bueno, mi reflexión escrita y visual, es un trabajo también visual en lo que es lo que yo denomino las intervenciones visuales y los trabajos de instalación. Se centra en los aportes de la tradición oriental y la sensorialidad artística para la elaboración de un pensamiento denominado inmanencia, sobre la experiencia de la comunidad y su relación con el cosmos. Entonces invito a Enrique Bernales a iniciar esta experiencia de metáforas vivas me regalas. Gracias, Florentino. Quería primero agradecer esta oportunidad a todos los amigos de la Universidad de Wisconsin. Lo que ven aquí en su pantalla es lo que hemos denominado parte de la práctica de inmanencia que tiene más de 20 años, la necesidad del aforismo, ¿no? Metáforas vivas me regalas. El centro tenemos el One, ¿no? Y la ciudad de Lima, que está ahí atrás, ¿no? Es decir, esta imagen representa mucho de lo que es la estética política, la estética cultural, la estética existencial de Inmanencia. Inmanencia no es un libro, Inmanencia no es un texto poético, Inmanencia es una revolución estética. ¿En qué sentido? Y existencial. En el sentido en que las metáforas están vivas, están en la calle. Es como reactivar ese legado del surrealismo y volver a insistir en la necesidad de regalar el regalo, ¿no? Es muy importante, ¿no? La idea de regalar arte, de hacer de este arte un regalo y un escuchar, ¿no? Mucho de los grandes problemas de la humanidad está en el hecho mismo de que no somos capaces de escuchar, que estamos encerrados en nuestro ego. O sea, me gusta mucho ese empezar de Beatriz porque esa meditación es salir un poco del ego, ¿no? Y es una práctica muy inmanente en ese sentido, ¿no? Que practicamos siempre con Florentino. Es decir, la idea de dejar de lado nuestro rol de investigador, dejar de lado nuestro rol de escritor, de académico y abrirse al arte y a las metáforas vivas del mundo que están ahí a nuestra disposición, leyéndolas y escuchando esos significados profundos, ¿no? Dialogando con esas otras voces, ¿no? Para poder recrearnos como investigadores, recrearnos como la idea del aforismo, del arte visual y de la necesidad de compartirlo con la comunidad como un regalo de vida, pero también es un regalo abierto al escuchar, ¿no? Y eso nos lleva ahora a la siguiente diapositiva, ¿no? Que Florentino comparte, que es inmanencia. Y entonces este era un juego que más o menos lo habíamos planteado, que no tiene nada que ver con una definición que podríamos dar nosotros, pero de por sí era como... les vamos a preguntar a ustedes, ¿no? A cada uno qué es inmanencia y ustedes van a decir una palabra que se les viene a la cabeza, ¿no? Y por ejemplo, Sarli, inmanencia, la primera palabra que se te viene a la cabeza, cualquiera, esa es la idea, es un juego esto. Sí, sí, se me vienen dos, presencia y el instante. Presencia. El instante. Perfecto. Presencia y el instante, ¿no? El instante borgiano, el Adler. Sí. Lori, inmanencia. Para mí es como unos nubes que aparece una imagen y se va. Ajá. Tienes que estar presente o vas a perder la oportunidad de ver el mensaje. Ajá. Erika.
Presencia de la esencia. Presencia de la esencia, muy bien. Beatriz, inmanencia. Algo que sucederá. Sucederá, el futuro. Sí. Eric, inmanencia. Me viene la palabra correspondiente, corresponde. Sí. Corresponder. Muy bien. Reina, inmanencia. La existencia, la encarnación. Bien. Existencia, encarnación. Pitas, inmanencia. Es para mí, es tocar, es un toque, es tocar o ser tocado. Ajá, muy bien. Tocar o ser tocado, tocar o ser tocado, muy bien. Entonces, Silvia, inmanencia. Cuerpo. Cuerpo, muy bien. Entonces, Florentino, mira, estas son las palabras que han salido, ¿no? Presencia, instante. Sí. Florentino es un maestro con el I Ching. Florentino lee el I Ching. Entonces, esto es como un juego de tratar de conectar estas palabras con una lectura, ¿no? ¿Qué lectura que se puede construir a partir de un juego, de interacciones de la comunidad? Porque exactamente ese es el ejercicio de la inmanencia, cómo aislamos, o sea, este es un laboratorio, un taller como laboratorio, así como los que están haciendo la vacuna, aíslan, ¿no? Información genética para crear una cura de la misma manera. Es una, como ya vamos a hablar en un ratito, el convivio es esa interfaz de sanación poética, ¿no? Es decir, cómo aislamos estos significados y luego los ponemos en conjunto como parte de una comunidad y qué significado podemos sacar de ese ejercicio artístico, ¿no? Entonces, mira, Florentino, tenemos presencia, instante, nubes, lo que se va, la presencia de la esencia, el futuro, lo que sucederá, lo que es correspondiente, correspondencias, existencia, tocar y ser tocado, y lo que dice Silvia, que es parte de ese tocar y ser tocado, el cuerpo, ¿no? Entonces, a partir de esos sentidos, Florentino, tú que eres el mago del I Ching, ¿qué lectura te da la inmanencia de esta tarde? Bueno, a mí me parece realmente maravilloso encontrar estas palabras que han surgido no de modo casual, sino más bien causal y con toda la energía muy pertinente de precisamente lo que estamos hablando, ¿no? Inmanencia como presencia, estamos presentes. No hay proyectos sin presencia, ya sea visible o invisible. La presencia incluso más allá de la forma, de lo físico, como por ejemplo puede pasar con seres amados, seres que ya no están con nosotros, pero que están presentes. Creo que en definitiva que no existe otra cosa que la presencia. Por otro lado, el instante es esto. El instante es aquella posibilidad de reencontrarnos sin la angustia del futuro y sin el pesar del pasado. Como nubes que parten. Efectivamente, el instante, si uno no está atento, puede ser una nube que se va y que uno puede añorar su retorno, y sin embargo ya pasó lo que se va. Sin embargo, lo que se va retorna porque estamos en una existencia donde somos tocados permanentemente por la presencia de lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Si lo dijera, ya no sería esencial, porque lo esencial es algo que no podemos nombrar con totalidad, pero que podemos sentir. Y en ese sentido, la inmanencia, bueno, pues es
Es una manera en que, digo, es una manera porque no es la única, ¿no? Cada uno tiene su propia inmanencia. Cada una tiene su propio ser y sentir, pero compartimos lo correspondiente. Y eso correspondiente es precisamente que estamos en un cuerpo. Estamos en un cuerpo, todos estamos en un cuerpo, porque hasta el momento, si bien es cierto, hay casos en que hay comunicaciones supuestamente con seres que no están corpóreos, ¿no? Pero bueno, lo usual y lo que todos vivenciamos es la presencia del cuerpo, ¿no? Y en ese sentido, inmanencia es cuerpo, es decir, es la consideración, la aproximación a la realidad como un cuerpo, entendiendo todo como un cuerpo capaz de convertirse en caricia y también capaz de ser acariciado por aquello sutil que constituye la intención. En ese sentido me parece que es maravilloso este primer encuentro de este primer ejercicio, y vamos a entrar al otro, a ver qué les parece a ustedes. Y es el siguiente. ¿Qué es inmanencia? Pues ustedes lo han dicho lo que es. Ustedes lo han planteado. De ustedes ha surgido esta experiencia, y esto es verdaderamente pues muy hermoso. Inmanencia, y en este sentido yo voy a tratar de ser un poco breve con esta explicación, porque y para dar paso también a Enrique, inmanencia es una interrelación y correspondencias de la realidad. O sea, la realidad tiene una interrelación y correspondencias. En ese sentido, buscamos las visiones compartidas. No creemos en que exista una sola manera de acercarnos o una sola manera de andar, ¿no? Como en la vida misma, uno puede cambiar de ritmo, puede cambiar de andar, puede cambiar de secuencia. Somos seres para el cambio, ¿no? De alguna manera, lo que siempre está. En ese sentido, tenemos, inmanencia se desplaza en tres tradiciones: la tradición hindú, la tradición extremo oriental u oriental, y la tradición andina. Por eso hemos colocado, el Om, Chi y la Chancana de la tradición también andina. ¿Por qué? ¿Qué es lo que comparten estas tres tradiciones? Como lo compartirán seguro con muchas otras tradiciones en el planeta, comparten el hecho de que todo está relacionado. Nuestra vida tiene de alguna forma un danzar, un movimiento con todo el universo. Lo que hacemos afuera, lo hacemos adentro. Lo que trabajas adentro se expresa afuera. Lo que contemplamos en el cielo se puede contemplar como un reflejo de lo que sucede en la tierra. Lo que contemplamos también, los opuestos, en algún momento pueden tocarse también, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en la tradición oriental, Enrique seguro les va a comentar algo de la tradición hindú, pero en la tradición oriental y un poquito en la tradición andina, ¿no? Que tenemos muchos puntos en común, tenemos esta consideración de cómo es que el espacio no es una entidad muerta, ¿no? No es una entidad sin vida. El espacio tiene vida. Las direcciones como improntas invisibles generan pues lo visible. Y en ese sentido, pues Enrique de repente nos puede dar algunos alcances sobre lo que viene. Siguiendo lo que dice Florentino, yo creo que lo más importante de estas tradiciones, y creo que ese gran legado que tienen para inmanencia, obviamente que hay
comunicaciones y correspondencias con muchas tradiciones, ¿no? Pero yo creo que lo que nos muestra el OM, el ideograma, la chacana, es un cuerpo. Es decir, o sea, hemos perdido, y eso es creo que uno de los aportes de la inmanencia de lo que trabajamos, o Florentino casi a diario, es tratar de despertar en la conciencia de los seres humanos, porque no es algo solo latinoamericano, ni peruano, ni americano, es algo cósmico incluso, ¿no? Es volver a recordar que la escritura es cuerpo, y no solamente en el sentido de los signos alfabéticos occidentales que nos fueron legados, ¿no? Como ven arriba dice interrelación y correspondencia de la realidad, visiones compartidas. Quizás lo podemos leer y entender, bueno, ese es un cuerpo, pero cuando tú ves los ideogramas, los signos de abajo, yo veo cuerpos moviéndose de la tradición de la India, de la tradición china y de la tradición incaica andina, ¿no? que sudamericana, digamos, ¿no? Es decir, lo que tratamos dentro de inmanencia es recuperar el cuerpo como escritura. Yo creo que en el caso de Silvia también puede haber una conexión maravillosa con la Torá y todo lo que es la escritura de lo que es el gran saber judío, el gran saber de la tradición judía, ¿no? Que está maravillosa y también se conecta mucho con esto que es inmanencia en términos de la escritura como cuerpo, ¿no? Y yo creo que para mí eso es fundamental, lo que nos da la India, lo que nos da China, lo que nos da y ahora, bueno, eso es importante también, esta interpretación de lo que ha sido el signo de inmanencia, el ideograma, que es el Wan, es decir, que es el mediador entre el cielo y la tierra, ¿no? Vamos a ver hacia el final, es como adelantándonos un poco, que este Wan se va a transformar, y la idea es que este Wan, que es el hombre actual, de alguna manera el hombre que desde hace 20 años, en el que es el proyecto de inmanencia fundamental de pedagogía, de arte, de transformación en cuerpo, no solo de espíritu, ¿no? O sea, de transformación y de convivencia con todo lo que existe en este planeta, ¿no? Porque también esa es la gran crítica que hace inmanencia a la ciencia, ¿no? La ciencia prometeica que estamos viviendo, que pone al hombre como al centro de todo, cuando en realidad la real correspondencia, el real devenir del ser humano como artista, como profesor, como ser en este planeta, es darse cuenta que somos invitados en este planeta. Somos invitados a un planeta donde existen animales, donde existen árboles, donde existen no solo nuestros semejantes, sino que todo esto es una gran correspondencia. Y eso es algo que no lo hemos inventado nosotros. Está en Hildegard von Bingen, por ejemplo, está en las enseñanzas del señor Krishna, en el Bhagavad Gita, en Giordano Bruno. Decir eso le costó la vida. Es decir, la importancia de la evolución del ser humano en ese despertar de conciencia, incluso científico, en el cual dejemos por un momento de creernos el centro del universo. Es decir, Copérnico nos hizo ver que la Tierra no era el centro del universo y de nuestro sistema solar sería el Sol. Pero el problema de Copérnico y de los científicos que siguieron después de él, y lo que ha ocurrido con la ciencia occidental, que yo llamo prometeica, es que ahora es la ciencia que mira el universo y la ciencia es el hombre. Es decir, nunca hemos dejado de ser centro del universo, por más que en un momento fue la religión, en un momento fue Dios, en un momento fue el ojo religioso, pero el ojo científico ha cometido el mismo error, que es mantenernos en el centro. Y al mantenernos en el centro de todo, lo que ha ocurrido es esta tragedia que estamos viviendo en el 2020, es decir, esta explosión del cambio climático a niveles inimaginables. Esto es parte de la transformación de inmanencia, de ser conscientes que no somos centro de nada, que somos parte de una gran correspondencia donde los animales, todos los seres vivos, incluyendo los virus, incluyendo las bacterias, los gérmenes, todo es parte de esta gran correspondencia, y en la cual nosotros tenemos un rol de no ser centro, de no volver a ser centro, de más bien integrarnos responsablemente
en una armonía real de todos los seres, ¿no? Y ahora dejo la palabra a Florentino para que continúe sobre el WAM. No, muchas gracias, Enrique, muchas gracias. Yo quería añadir solamente a esta, en verdad, siempre lo escucho a Enrique, me entra por un nuevo, siempre descubre una nueva arista por donde abordar el tema inmanencia, ¿no? Entonces, me parece sumamente interesante eso. Yo solamente quisiera añadir que el modo en cómo trabajamos, la existencia del ideograma no es una existencia puramente, digamos, figurativa para poder mostrar los conceptos o la interrelación entre estas dimensiones del cielo, la tierra y lo humano. Desde la experiencia de la tradición oriental, o de la tradición, mejor dicho, desde la experiencia, la vivencia de la tradición, toda configuración visual es un movimiento de energía. Un ideograma es un movimiento de energía. Este es WAM. Y constituye un movimiento de energía. El movimiento de energía es en realidad una manera de conectar con una conciencia que no es básicamente humana. Desde la perspectiva de la tradición, y cuando me refiero a la tradición, si contemplamos la vivencia de todos los pueblos de la humanidad, salvo este momento de la humanidad que llamamos de modernidad para arriba, para estos momentos actuales, todos los pueblos, las comunidades humanas se han apercibido de la existencia de dimensiones suprahumanas, como de dimensiones infrahumanas. Y en ese sentido, desde la vivencia, cuando entramos un poco en el desarrollo, tratamos de conceptualizar lo que implica inmanencia como propuesta, como trabajo. Tenemos que considerarlo desde este aspecto, desde el aspecto en que nos encontramos dentro de una vivencia donde no descartamos de ninguna manera la posibilidad y la evidencia de dimensiones suprahumanas de conciencia con las cuales la comunidad humana necesita comunicarse, interrelacionarse, articularse. En ese sentido también el WAM es interpretado con por ejemplo, pues se podría interpretar también uno de sus sentidos como el chamán o la chamán, la maestra o maestro, la mujer u hombre medicina que tiene la posibilidad de vibrar en estas tres dimensiones. Entonces, para continuar, quería nada más mencionar muy brevemente que los aspectos por los cuales trabajamos, ¿no? Los sentidos, por decirlo así, las líneas por las cuales trabajamos, son 4. Podríamos sintetizarla en 4. La primera es que buscamos, en todo caso, experienciar ese asombro y gratitud por el milagro de existir. En la tradición sufí, ¿no? Como ustedes sabrán, esta tradición esotérica dentro del Islam, te cuenta un hadith del profeta Muhammad que dice: y el ángel de la muerte viene 150 veces al día. En la tradición oriental, extremo oriental, se dice: el cielo trata a los humanos como muñequitos de paja. En la tradición andina, por ejemplo, tenemos otro proverbio que dice, puede que sea hoy, puede que sea mañana. En fin, todos apuntan a que el instante tiene una
no es algo que nosotros tengamos controlado. Nadie puede controlar lo que va a pasar. Y en ese sentido vivimos o buscamos, ¿no?, tomar conciencia de que cada respiración es un milagro, porque podríamos, ¿no? Por otro lado, en ese sentido, el asombro y gratitud por el milagro de existir. Algo que, por ejemplo, un gran artista como Jorge Eduardo Eyelson expresaba, ¿no?, cuando él, a lo largo de la condensación de su obra, no era otra cosa que buscar esa sintonía con el milagro de la existencia. En una entrevista con la investigadora y poeta Claudia Posadas, realizada el año 2004, él lo expresa de esa manera. En ese sentido buscamos esa El segundo punto es la experiencia de la comunidad creadora y solidaria. Yo creo que ahí Enrique puede dar unos breves apuntes para poder entrar al ejercicio que viene después. Sí, gracias, Florentino. Un aspecto importante para comentar también el legado de Jorge Eduardo Eyelson sobre este milagro de existir es que Eyelson, no solamente para el Perú, para Latinoamérica y para el mundo, creo que nos muestra el futuro del arte interdisciplinario, ¿no? Justo Eyelson era un artista plástico, poeta, un novelista, o sea, integraba todas las artes, pero el mundo en el que él creció y vivió era un mundo en el cual los escritores no lo respetaban porque era artista plástico. Los artistas plásticos no lo respetaban porque era escritor. Incluso trabajó con Versace en Italia un tiempo, ¿no? Porque era realmente amante del diseño. Entonces, por ejemplo, digamos que eso es lo que está pasando en nuestro mundo hacia el siglo XXI. Creo que lo que va a ocurrir en el arte, y creo que es el gran trabajo que está realizando Inmanencia, es la reivindicación del artista interdisciplinario. Porque como poetas, originalmente nos dimos cuenta que, y eso vamos a hablar más adelante también, que el diseño es muy importante, el diseño de libros, ¿no? Inmanencia lo que plantea es el libro que no sería el libro cartonero ni el libro objeto, sino lo que hemos llamado el libro que lo ha desarrollado durante 20 años Florentino en Lima con su editorial y su arte, es decir, el libro ensamblaje, le llamamos, ¿no? Es otro tipo de libro alternativo, pero también lo que es el dibujo, lo que es la fotografía, lo que es la instalación, lo que es la narrativa, lo que es la conversación, lo que es todo tipo de interfaces. Por eso hablamos de interfaces, ¿no? Interfaces como el podcast también, son de alguna manera intermediaciones que nos permiten conocer de una manera más completa la obra de los artistas interdisciplinarios. Es decir, por ejemplo, si solo te quedas con los poemas de Eyelson, pierdes mucho de lo que es Eyelson, en sus conversaciones, en sus entrevistas, en sus arte visual. Practicaba mucho lo que es el caligrama también Eyelson en sus inicios, es decir, y también lo que es el arte más plástico, digamos, la instalación y también los famosos nudos, ¿no?, que se parecían a los quipos incaicos, ¿no? Es decir, Inmanencia se ha dado cuenta que si bien vivimos muchos tiempos, o sea, estamos en la posmodernidad y hay gente que vive en el siglo XIX respecto a su visión del arte, que todo lo ven encerrado en un libro, pero Inmanencia lo que se da cuenta es que el futuro del arte en general es el arte interdisciplinario. Es decir, que, por ejemplo, yo me daba cuenta de eso. Una entrevista de Borges vale igual como el Aleph para mí. O sea, porque la gente se queda solamente en el texto que ha sido publicado específicamente y que lo puedes encontrar en una biblioteca. Pero para eso existen los podcasts, ¿no? Las entrevistas de Borges te dan una visión del artista que yo creo que son parte de la obra. Y solamente por las entrevistas que da Borges hablando de una obra que quizás nunca existió, ¿no? Entonces me pongo un poco borgiano, solo por eso merecía el Nobel. Solo por escucharlo hablar. Lo mismo con Octavio Paz. Cuando tú lo escuchas hablar a Octavio Paz dices, qué belleza. O sea,
incluso si él no hubiera escrito ningún poema, ni un ensayo, tú escuchas hablar a Octavio Paz, como escuchas hablar a Clarice Lispector, como escuchas hablar a tantas escritores, escritoras y artistas interdisciplinarios, en mi opinión, porque el diálogo y la conversación es parte de ese ser interdisciplinario de los verdaderos artistas, de los artistas que creo que van a irrumpir en el siglo XXI, ¿no? De diferentes formas, de diferentes formatos, ¿no? Y porque ya hemos sobrepasado la realidad del libro, del conocimiento encerrado en el libro. Y ahora, sobre la experiencia de la comunidad, creo que principalmente en el caso de Inmanencia fue la gestación del convivio. El convivio en interfaz de sanación poética, que se puede descargar en mi cuenta de academia.edu. En un momento le pondremos el link. Digamos, era un esfuerzo de buscar, era un taller, un estudio de lo que estaba pasando con respecto al coronavirus y la pandemia. Es decir, habíamos visto que había muchos esfuerzos a nivel mundial de publicar como antologías, ¿no? Sobre las vivencias del coronavirus, ¿no? Y nosotros queríamos hacer algo distinto, es decir, de alguna manera buscar que todos esos saberes, porque nos llegaron entradas de diario, cuentos, nos llegó ensayos, nos llegaron poemas, nos llegaron entrevistas, nos llegaron material audiovisual, nos llegó pintura. ¿Cómo vamos a integrar este saber para que dialogue y se convierta en algo más que un simple conjunto de textos aislados que realmente me hacen olvidar la experiencia del milagro del ser humano, ¿no? Y entonces es allí donde descubrimos el valor, sobre todo en el trabajo conjunto de levantar este proyecto del convivio, de la importancia del compartir en la comunidad, de crear un saber que sea comunitario. Y eso creo que es uno de los aspectos que más destaco del trabajo conjunto que organizamos con Florentino, y ahora les cedo la palabra. Enrique, sí, yo quería solamente, términos de no sé cuánto tiempo disponemos, porque vamos, según veo, 43 minutos, entonces tengo entendido que nos quedarían 20 minutos más o menos. No sé si me pueden dar ese feedback, pero un poco para, según eso, acondicionarnos. Mucho más todavía. Continúa. Sí, ok. Entonces, yo solamente quería añadir que este proceso de la comunidad es un proceso que, desde mi experiencia, ha sido bastante orgánico, puesto que, como ustedes verán, esto es parte del punto 3, pero en realidad el punto 3, que la recuperación de una conciencia de la excepcional y extraordinaria condición de todo en el universo, viene precisamente de la experiencia de la comunidad creadora y solidaria. O sea, no son puntos, no son líneas de trabajo aisladas, sino que son líneas entrelazadas, ¿no? Entrar en una comunidad creadora y solidaria implica despertar. Podríamos decir que esto tiene un proceso. Asombrarte y agradecer por existir implica en que entras en una experiencia de comunidad, porque si tú agradeces tu existencia, si tú reconoces que bueno, pues no puedes controlar nada, entonces de alguna manera te das cuenta de que los vínculos son sumamente importantes y de una cualidad, podríamos decir, sagrada. En ese sentido surge la comunidad. La comunidad surge a partir desde nuestra perspectiva, a partir de ese asombro, de esa mirada de gratitud. Y cuando surge la comunidad creativa, cuando surge una comunidad que apoya precisamente la expresión creadora y solidaria de quienes la conforman, se recupera esa conciencia de que todo es extraordinario en el universo, de que todo tiene una cualidad. Y en ese sentido nosotros empezamos
esto tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con el confinamiento, porque nosotros empezamos con Enrique a hacer conversaciones. Como verán ustedes en el PPT, tienen allí tienen allí ustedes las conversaciones en la inmanencia, que hacíamos como una suerte de sentido de servicio, porque de sanación con nosotros, ¿no? Para poder sortear aquel aislamiento y soledad, el confinamiento, pero asimismo resultó también que podía a otras personas que se conectaban al programa también pues serles de alguna manera también de modo para encontrar sus propios pues sentidos. Y en ese sentido surge la idea de un programa que es Ciudad Poética, diálogos sobre arte y cosmos, donde entrevisto, en este caso, bueno, mi persona quien hace las entrevistas, pero con la coordinación y la psicosinfonía de Enrique Bernales, ¿no? ¿A qué me refiero con la psicosinfonía? A que él realiza todo este proceso de investigación, de consonancia, porque antes de entrevistar a una persona, Enrique ya tiene una afinidad con el trabajo de las personas, vamos dialogando por dónde podríamos hacer la entrevista, construir la conversación, de manera que pueda expresarse lo más precioso de ese ser. Ese es el sentido. Y finalmente, como ustedes verán, el convivio. Esto culmina en el convivio, que no es otra cosa que la materialidad poético-visual de estas estancias, ¿no? La apuesta por la sensorialidad como raíz del pensamiento. Teníamos un pequeño ejercicio, y queremos hacer la propuesta, es de que teníamos antes también una meditación, pero quizá la meditación pueda ir al final, ya que nuestra colega Beatriz realizó, como era nuestra intención, empezar este taller con una meditación. Nuestra colega, sintonizada también en esta experiencia, nos pudo ofrecer este regalo de la meditación a través de sus palabras, lo cual les digo, agradezco profundamente. Pero vamos con este ejercicio. Yo les propongo hacer una lista de 3 personas y le doy la posta a Enrique para que lo pueda contar mejor el ejercicio. Sí, bueno, es un ejercicio muy simple y en realidad en un papel escribir los nombres de 3 personas o de algunas personas que ustedes quisieran promover y cómo les gustaría promoverlos, ¿no? En realidad no tiene nada que ver con el trabajo necesariamente literario o artístico. Puede ser, por ejemplo, el trabajo que hace un familiar que les encanta mucho y que cómo puedo promover ese trabajo, cómo puedo promover ese saber que tiene esa persona. Puede ser un vecino, una vecina, o los niños, ¿no? Muchos de aquí tienen hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo promover ese asombro que crean nuestros hijos y nuestros niños, ¿no? Es decir, esto no es networking, es decir, cómo nuestro ser busca compartir lo que somos en nuestro interior más profundo con esas personas que nos rodean. Es decir, uno de los ejercicios fabulosos de la inmanencia y de lo que es la comunidad es salir del ego, ¿no? Y ver al otro, no solo hablar del otro, porque se ha hecho muy conveniente en los planes académicos hablar de la otredad, del otro, pero realmente hacerlo como un ejercicio sencillo, ¿no? Ver al otro, cómo lo puedo promover, ¿no? Y quién es ese otro que quiero, otros o otros que queremos mostrar al mundo, ¿no? Su saber, su amor,
su ternura, ¿no? Y entonces, si tienen algunos minutos para escribir, no tiene que ser ningún escritor conocido o famoso, como pueden ser los niños, puede ser el vecino, la vecina, puede ser el papá, la mamá, el abuelito, la abuelita, el novio, la novia, ¿no? Es decir, cualquier ser humano que ustedes, inclusive puede ser sus mascotas, sus plantitas, es decir, muchas cosas que nos rodean y que son hermosas y que nos permiten salir de nuestro ego, que es uno de los grandes trabajos del taller de inmanencia, ¿no? Buscar salir de nosotros para encontrarnos en otros. Sí, la invitación sería que ustedes puedan realizar digamos, esta lista de 3 personas, de 3, como bien ha mencionado Enrique, y que lo hagan con la intención y la certeza de que escribirlo ahora, en este momento, está configurando y moviendo esa energía dentro de los planteamientos de lo que ya hemos mencionado, de que existe una energía, una fuerza, como dice en el Tao Te Ching, existe una fuerza que mantiene, sostiene y entretiene todo lo existente, pero no sé su nombre. Y como no sé su nombre, lo llamo Tao, ¿no? En ese sentido, bueno, los chinos lo llaman Tao, ¿no? Nosotros no sé cómo lo llamamos, quizás lo llamamos inmanencia, no sé. A veces quizás lo llamamos ternura, a veces quizás lo llamamos viento. Pero si pueden escribir ustedes esos 3 nombres en estos momentos y quizá un slash, y qué es lo que van a hacer para poder realizar esa ayuda, esa promoción, esa estimulación de esa creatividad, quizás de un sueño que tenga esa persona. Y con la certeza de que se va a poder realizar, efectivamente. Entonces somos una red de intenciones. Porque si bien es cierto, desde el punto de vista político, podríamos decir que los gobiernos y los poderes están realmente desinteresados del bienestar humano, podríamos afirmar eso de alguna manera, frente a casi las 2/3 partes de la humanidad viviendo en condiciones de miseria, ¿no? Frente a una humanidad donde la guerra y la competitividad son los pilares de nuestra convivencia cotidiana, frente a una humanidad a punto de llegar a niveles críticos y probablemente de extinción. En medio de todo esto, nos concentramos en 3 nombres. Y esos 3 nombres son 3 seres que mueven en nosotros ese amor. Ese amor que, como decía Dante Alighieri, guiado por el precioso ser de Beatriz, al mostrarle su estancia culminante, Dante Alighieri afirma ese amor que mueve al sol y las demás estrellas. Es ese 3. Entonces, de seguro ya lo tienen esos nombres allí. Luego vamos a hacer una estancia culminante con este ejercicio. Este es un ejercicio abierto. Lo dejamos allí y vamos con la 4ª estancia, ¿no? Habíamos dicho que la primera estancia era el asombro y la gratitud por el milagro de existir. La 2ª estancia, la experiencia de la comunidad creadora y solidaria. Y la 3ª estancia, la recuperación de una conciencia de que en el universo todo es extraordinario, todo es excepcional. En ese sentido se diluye la experiencia de la guerra. La experiencia de la guerra que ha marcado profundamente la convivencia humana al punto tal de que quizá
el sentido de nuestra convivencia humana en este planeta, del cual ninguna cadena alimenticia depende, tal vez era crear un paraíso de convivencia, lo hemos convertido en un infierno. Entonces, en ese sentido, el trabajo de inmanencia se relaciona, se incorpora dentro del trabajo alquímico y espiritual de quienes han emprendido precisamente aquella posibilidad, vislumbrar aquella posibilidad de activar en nosotros las actitudes y las condiciones que nos permitan vivenciar un poco menos violenta, un poco menos destructiva nuestra existencia. Digo un poco menos, hay que hacer un poquito menos, ¿no? Cada día de repente. Bueno, ese es un poco el trabajo. No es un trabajo, inmanencia no es un trabajo exclusivamente literario. Es una experiencia de vida, es un trabajo integral, ¿no? Lo literario es una expresión de una manera de estar de la conciencia. En ese sentido, inmanencia apuesta por la sensorialidad como raíz del pensamiento. No es mi pensamiento lo que controla lo demás. Eso es, desde nuestro punto de vista, al menos, no es así. El pensamiento surge del sentir. Y si mi sentir es caótico, si mi sentir es violento, si mi sentir es desintegrador, mi pensamiento va a ser pues, una suerte de espejo de ese sentir. Para ello tenemos 4 modalidades que vamos construyendo, que es la del libro ensamblaje, los aforismos, como ya mencionaba Enrique, el performance poético o performance poético, y los talleres, que es esto. Y en ese sentido voy a dar el pase a mi querido colega Enrique Bernales para que pueda comentarles un poquito, ya con esta lámina aquí presente, el sentido del aforismo. El aforismo, obviamente no le implica inmanencia, pero lo recibimos como un regalo de una forma de distribuir un saber como una interfaz, ¿no? Es decir, vivimos tiempos acelerados de transmisión de datos, de información, y lo que buscamos es llamar la atención a partir de estos tipos de intervenciones en las redes sociales, como interfaces, como puede ser un podcast también, como otra especie de interfaz, para que el lector y la persona que convive en estos espacios, ¿no? de reconocimiento, ¿no? de los memes, de los textos, ¿no? de pequeños textos también. El meme también es otro objetivo de la dinámica de inmanencia, ¿no? porque hay mucho saber en un meme, ¿no? El meme en este momento es exactamente como lo fue en las cuevas para nuestros ancestros cavernícolas, las pinturas rupestres. El meme es una especie de, para nosotros que ahora somos cavernícolas cibernéticos, es una especie de un reflejo de la sociedad y de lo que piensa la sociedad a través del humor que filtra mucho de las barreras, ¿no? o censuras que existen en nuestro mundo, ¿no? Que aparentemente no hay censura, pero la hay. En ese sentido, estos aforismos que se heredan de Nietzsche, se heredan de Parménides, se heredan a su manera de Ramón Gómez de la Serna, buscan llamar la atención a ese público, a esa comunidad, y bueno, y si esa comunidad ya quiere interactuar más profundamente con este saber, para eso existen los talleres, para eso existen ya los libros en sí, ¿no? Es decir, es muy interesante lo que planteamos aquí, porque la idea no es matar al libro ni matar ningún tipo de saber, sino es como todos son interfaces, y entonces ¿cómo vamos a llegar primero a un público, ¿no? ¿Vamos a llegar con 300 páginas o con una frase? Y nos damos cuenta que primero podríamos hacerlo con un podcast, un minuto de audio, una imagen, ¿no? visual que tiene un texto y una profundidad en sí, ¿no? Por ejemplo, el primero que dice, él se encierra en el texto, es incapaz de salir de él. Para mí, en cambio, el texto siempre es un pretexto. Puede tener un golpe de humor,
pero lo más importante allí, creo que en ese aforismo, es salir del yo, salir del ego, que es la apuesta más fuerte de inmanencia, ¿no? Vernos en otros, no quedarnos encerrados en uno mismo. En el abrigo desnudo de tus labios encontré una ciudad de luz, es un verso, es como una especie de aforismo también de alguna manera de un poema que nunca publiqué, ¿no? Pero me gustó tanto esa frase porque ese oxímoron, ¿no? El abrigo desnudo. Por ejemplo, yo amo mucho a George Steiner, ¿no? Y de alguna manera el trabajo que ha hecho Steiner, ¿no? Que es un autor que es muy citado y que justo murió este año y que se le mencionaba por todos lados, yo decía, wow, un autor que se le menciona tanto, que se le tiene tanto respeto, pero que los escritores y en general el público que de alguna manera interactúa con esas lecturas de Steiner, realmente no ha hecho parte de su vida, porque una de las cosas importantes que nos muestra Steiner es la necesidad de trabajar el lenguaje y de buscar esas metáforas que crearon los primeros conocimientos que ahora llamamos ciencia, ¿no? Lo mismo pasa con el aforismo, lo mismo pasa con el oxímoron. Para George Steiner, la invención del oxímoron probablemente en la Grecia clásica, dado que él tiene una formación muy occidental y latina, y en ese sentido clásica, busca quizás el origen del milagro del oxímoron en un poema de Parménides, en una frase de Heráclito, ¿no? Que es bello en sí mismo eso, porque lo que pasa es que una de las cosas que yo me daba cuenta, y también Florentino, era que términos y conceptos o sea, hay la sobreproducción y sobreabundancia de poesía en este mundo en el que vivimos. O sea, veo en las redes todos los días como 100 poemas, 100 poetas publicados y el exceso de la producción literaria, ¿no? Como parte de una sociedad que vivimos capitalista, ¿no? De mercado, digamos, pero me daba cuenta que conceptos básicos como metáfora, como paráfrasis, como oxímoron, como no eran parte de la discusión. La idea era procesar información poética a la velocidad de la luz, como aparece en los sitios poéticos, que aparecen en muchas revistas, en muchos lugares, pero no reflexionar sobre lo que es un oxímoron y el milagro de su existencia en nuestra vida, ¿no? Y eso creo que es el legado de Steiner, que lo recoge como una llama, inmanencia. Creo que es necesario también pensar en eso, ¿no? No solamente en la lectura de los textos en sí, sino de las herramientas que hacen que esos textos puedan coexistir, ¿no? Y entonces aquí también apareció otro texto que era el Causation Convivium, Causation Krishna Ji Jai, Pachamama Ji Jai, Voyager de Logos, es decir, esa coexistencia de idiomas, ¿no? Una cosa que pasó hace poco, que fue ayer exactamente, era el aniversario del nacimiento de un extraordinario poeta peruano y astrólogo, es Rodolfo Inostroza. Y él, como lo comenté en un post que compartí, digamos que en esas épocas no había el miedo de la coexistencia de lenguajes, de ideas, y de alguna manera planteaba la necesidad de buscar esas ideas de nuevo, ¿no? De buscar esos conceptos, ¿no? Para volver a ese origen del lenguaje que nos haga reflexionar y poner una pausa, ¿no? Florentino tiene una frase preciosa en ese sentido. Él dice que el punto es la pausa del pensamiento. Y es algo muy oriental lo que dice, porque como nosotros estamos en la hiperproducción de textos, como que nos olvidamos de respirar también y no practicamos esa filosofía que está en la misma escritura, ¿no? Ese punto, ese signo, realmente es una pausa del pensar, pero también que es una especie de respiración del pensar, ¿no? Y bueno, y lo último es, hay que usar el cerebro, es gratis, es también un poco una broma, pero la idea de que hay un miedo de usar el cerebro en este tiempo, ¿no? Y esa es la reivindicación de inmanencia, ¿no? Se nos prohíbe pensar, ahora tenemos que producir cualquier cosa, tanto en el mundo del arte como en el mundo de la producción de objetos, ¿no? Lo más importante es la producción, pero no pensar. Yo creo que la apuesta con el aforismo, con la metáfora, con la paráfrasis, con el oxímoron, la reflexión sobre esa gesta
del lenguaje, que es una gesta heroica, histórica y que deberemos recuperar, así como celebramos las efemérides, ¿no? De que tal logro de la humanidad. Yo creo que esos momentos en que aparecieron las metáforas, los oxímeros, las paráfrasis en el pensamiento humano deberían ser parte de esas celebraciones, ¿no? Y creo que ese es el trabajo esencial de tu cualquier inmanencia, ¿no? Porque la inmanencia es en la comunidad, ¿no? Y ahora se ha dado la palabra a Florentino y me dijo, Sarly, tenemos 6-7 minutos para ir cerrando el taller. Sí. Entonces te paso la palabra para que le des una revisión final a lo que estamos, y algunos minutos para que haya comentarios o feedback y contestemos preguntas. Sí, muchas gracias, Enrique. Sí, bueno, la otra dimensión, y con esto creo que podemos cerrar bien este taller, por decirlo de alguna manera, o también esta expresión, ¿no?, de lo que venimos trabajando, con el sentido de contagiar quizá un poco esa ilusión que nos envuelve. El libro como performance de comunidad y sentir, creación y vínculo del cosmos. El libro, ensamblaje, se convierte en ese sentido en un ritual donde las personas se congregan para ensamblar el libro, para intervenir los libros, escribiendo sobre lo que ya está escrito, y volver la materialidad, como siempre ha sido cuando ha tenido un sentido no solamente estético, sino también podríamos decir sentido energético, ¿no?, como la disposición de ciertos objetos en un espacio, o de ciertas construcciones en un lugar, o la disposición de los colores y la composición en un objeto visual, ¿no? El libro de ensamblaje se constituye en ese sentido en una práctica de comunidad, de performance, donde la gente, bueno, interviene, y en este caso, yo, por ejemplo, me gusta usar el tema de la cinta aislante, ¿no? Considero el libro como un cuerpo, ¿no? El modo en cómo construimos un libro, y aquí viene una correspondencia que se nos ha hecho evidente en el trabajo en estos últimos años, es que hay cosas que uno hace que tienen correspondencia con dimensiones más grandes. Para nosotros, el modo en cómo uno construye un libro tiene una correspondencia en el modo en cómo uno considera o trata a otro ser humano. Específicamente, para mí el libro constituye es como la tierra, como la Pachamama, la madre tierra, como aquello femenino creador, como aquello femenino cosmo, como aquello femenino receptivo, pero también misterioso, como aquello configurador de estancias que bueno, nos pueden permitir múltiples relaciones. Y cuando hablo de lo femenino cósmico, lo femenino creador, no estoy diciéndolo la terminología dentro de, evidentemente, las otras perspectivas que puedan abordar ese término, sino dentro del término tal como es abordado por los estudios del mito, por los estudios también de la religión. En ese sentido, estos son los libros, son los libros que nosotros hemos intermediado, porque aquí verdaderamente yo no creo que sea uno el dueño del libro, uno intermedia una expresión verbal. Y en ese sentido estos son los libros que buscamos, pues consideramos libros ensamblados, ¿no? En el caso de los que yo he hecho, que es una obra mía, 2 obras mías, que son 2 obras de Enrique, ¿no? En el caso mío yo los busco hacer materialmente, ¿no?, a partir de una materialidad. Y en el caso de Enrique, por ejemplo, este es un diseño que realicé para la portada del libro de Enrique, buscando también estas
conexiones entre lo visual y la energía que ésta puede generar. Y en el caso de los territorios ocupados y 21 poemas, yo considero que hay ahí la performance del libro ensamblado como verbalidad, como texto. Y bueno, todo esto confluye en la ciudad poética, que es el anhelo, también por eso nuestra página es Inmanencia, Ciudad Poética. Inmanencia, Ciudad Poética. El anhelo es una ciudad poética, una comunidad poética. ¿En qué sentido poética? ¿Que todos escriban poemas? No, en el sentido en que todos, que todas, que digamos toda esa expresión humana tenga una posibilidad de expresarse creativamente, de expresarse dentro de lo que considera cada quien pues su impronta creativa. No podemos nosotros decir, esto es lo creativo. Sería absurdo, ¿no? Y en ese sentido, Inmanencia trabajo bajo estos pasos, curiosamente 7, que es la disposición, ¿no? Hay que disponerse, contemplación, contemplar, por eso la meditación, sumamente importante, esa conversación lúdica, la condensación, porque ahí el aforismo, la inmanencia es un aceptar la palabra del otro, un dialogar, y la activación, es decir, la aceptación de que hay una verdad, sí, hay una verdad. Eso, bueno, yo al menos, cuando me dicen, no, la verdad es relativa, bueno, entonces es absoluto decir que la verdad es relativa, entonces se vuelve una contradicción. Creo que la verdad es como una pompa de jabón, como una burbuja. Tienes que mirar, cuando la quieres atrapar para usarla y dominar a otros, se rompe. Entonces, aceptar la verdad como un proceso en construcción dinámica, muy ligero. Esas verdades pesadas, esas verdades de normas, de leyes, esas verdades de castigos, de crímenes y castigos, de juicios y de infiernos por venir, yo creo que esas verdades son un poco manipuladas, ¿no? En ese sentido, lo que buscamos es ese crecimiento. Y para culminar, yo quisiera, Enrique, si a ti te parece, podamos iniciar una meditación de 2 minutos para hacer esta culminación. Por supuesto, puedes dirigir, Florentino. Muy bien. Entonces voy a sacar mi tarca. Ya que nos encontramos en el Cusco. Y yo quisiera que cierren los ojos, por favor. Se dispongan con la espalda recta, pero no rígida. Respiren por la nariz. La mano izquierda extendida, la mano derecha en puño, la mano izquierda envuelve la mano derecha. Y descansan en nuestro regazo, es decir, allí en la zona de los muslos. Descansa en las manos. Palma izquierda abierta envuelve al puño derecho. Y respiramos por la nariz. Respiramos por la nariz. Y nos disponemos a escuchar los sonidos que vengan desde lo más lejano hasta lo más cercano. Sonidos de otros instantes para este instante. Sonidos, sentidos
para volverse, convertirse en pensamientos como ríos de luz. Sonidos que evocan una mirada, un aroma, una caricia, una lágrima. Un cielo que añoramos. Sonidos del amor que ansiamos y que somos, y que sin saberlo quizá nos damos, como abrazados, contempladores, viajeros en el espacio de los sueños y la vida. La vida de los sonidos, como una raíz invisible que mueve todo nuestro cuerpo, como una raíz hacia los cielos, creando océanos cuyas olas son nuestros amores, nuestros deseos, nuestras misteriosas flores. Muchas gracias. Gracias. Rico, Beatriz, quizás para que coordines el final del taller, te invitamos a tomar la palabra. Bueno, muchas gracias. Sí, pues tal vez Sally también quiere decir algo ahora. Para que, en todo caso, quiero agradecerles, muy bonito el taller. Muchas ideas vienen a mi cabeza. Yo creo que todos los que estamos aquí también quedamos con muchas ideas para trabajar personalmente después del momento grupal. Ahora viene un momento para contemplar lo que aprendimos, como tú nos enseñaste. Gracias, Florentino, por tu música, por tus palabras, y Enrique por tus palabras y tus conocimientos también. Sarly, de pronto quieres decir algo. Claro, gracias. Creo que para de algún modo resumir en un instante lo que ellos nos han estado compartiendo, a lo mejor todos nos despedimos con una palabra que esta sesión nos ha suscitado, ¿no? Para mí es agradecimiento y iluminación. Pensé en personas que en realidad necesito acercarme más, gente que de verdad quiero y que quiero apoyar. Creo que eso fue un instante iluminador para mí.
además de todo lo que compartieron, la música, las palabras, el pensamiento filosófico, intelectual, pero también de iluminación, como hacían los poetas iluministas, ¿no? Los poetas, estoy pensando en San Juan de la Cruz, en Santa Teresa de Ávila, ¿no? Pero pasando por un pensamiento latinoamericano y también, por supuesto, asiático, ¿no? Entonces, eso, les doy la palabra a todos. Cada quien diga lo que siente y así nos despedimos. Bueno, me uno al agradecimiento que hace Sarli, que acaba de hacer Sarli. También pensé en eso, en cómo ayudar a seres que admiro y que me dan tanto a mí para crecer, y la palabra que pienso mientras los escuchaba y que han dicho también ustedes es ternura, realmente. Así que bueno, gracias. Gracias, Silvia. Sí, yo similarmente utilizaría esas palabras de agradecimiento. Fue un tiempo iluminador, pero también fue muy conmovedor para mí ese tiempo. Gracias. Muchas gracias a ustedes dos. Sí, para mí lo que me salió era la importancia de la comunidad y de poder crear juntos y apreciar nuestra existencia juntos. Sí, porque es realmente un milagro. Gracias. Gracias. Bueno, les agradezco mucho. La verdad es que no sabía qué esperar hoy y fue un gran gusto oír lo que ustedes dijeron. Lo que queda conmigo especialmente es lo de la inmanencia y las definiciones que todos dieron, y esta idea de estar presente todo el tiempo y reconocer que aún vivir y respirar es un milagro, y tratar de buscar promover a estas tres personas, aunque sea un gatito o una plantita. Me gustó eso mucho. Muchas gracias. La palabra que se me vino a mente ahora para este final es conexión entre los diferentes planos de existencia y también entre nosotros como las personas que tenemos, las personas o cosas que tenemos en nuestras listas, y cómo estamos nosotros conectados a los demás. Y a la misma vez cómo estamos conectados de diferentes maneras, ya sea de literatura, espiritualismo, y en los diferentes cosmos. Entonces, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, para mí, reflexioné un poco en nuestro proceso de traducción y vi una relación, porque tú tienes primero una gratitud, y de ahí hay momentos yo lo escribí aquí. Creo que mi palabra sería un silencio sagrado, tal vez. Y es que hay un silencio ya más allá de la palabra. Y yo puse aquí, hay un momento en que sentimos una misma palabra, con toda su verdad y precisión, pero no la podemos decir. Y cuando se va, sigamos seguros que existía entre nosotros. Y como lo sentimos, como lo que es algo como lo que sentimos cuando uno de nuestros muertes nos visita en un sueño. Estamos seguros que era allí. No podemos volver, es momentario, no podemos pedir, no podemos decir ya en esa hora vuelve, ya nada de eso. Pero hay algo ahí, y sí, todo es sagrado, es conexión, es ternura, es verdad, y es no es permanente, es inmanente. Pues muchísimas gracias. Creo que si ustedes quieren despedirse de nosotros,
y ya nos despedimos, ¿verdad? Y les damos las gracias a los dos, Enrique y Florentino. Florentino y Eric, los invitamos a que sigan con nosotros cuando quieran. Están totalmente invitados a nuestros talleres de traducción y también habitar la poesía, ¿no? Creo que Lori sí nos recordó este momento de traducción. Yo vi traducción cultural también por todas las fuentes de conocimiento que están utilizando, ¿no? Y entonces nada, les doy la palabra y nos despedimos. Muchísimas gracias, en realidad. Muchísimas gracias por esta oportunidad, gracias por la sanación que implica compartir esto y sentir que resuena y que además ustedes realmente nos devuelven en esa suerte de mágico resonar, esa misma ternura de la que mencionaba Silvia, esa misma presencia, ese mismo silencio, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, un gran honor para nosotros estar aquí. Gracias. Gracias. Bueno, un abrazo a todos. Abrazo. Estamos en contacto. Abrazos. Gracias. Chao. Chao.